Lilia, Antelmo, sean bienvenidos. Comenzamos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Solamente daré un encuadre, una introducción breve. El maestro Antelmo es quien se encargará de desarrollar todo el programa. ¿Cómo leemos y escribimos en la red? ¿Cómo cambia la comunicación cuando se produce online? Los docentes estamos adaptados a esta nueva realidad educativa. ¿Qué valores sociales adquieren estos nuevos procesos de apropiación de la cultura escrita y la lectura online? Con la conversación leer y escribir en la red, en el marco de la escuela pública que tendremos con el maestro Antelmo Vidal Arteaga Rangel, podremos sin duda acercarnos a responder los anteriores cuestionamientos. Sin duda, en el CAM ya estamos incursionando en este terreno. Prueba de ello fue el reciente programa de movilidad académica con los maestros en formación de Chiapas, con quien tuve el gusto de colaborar para hacer posible dicho programa por segundo año consecutivo, además, desde luego, de las decenas de cursos, talleres, diplomados, asesorías, acompañamientos y posgrados que hemos estado dando en línea desde marzo del año pasado. Para dar paso a la intervención del maestro, quiero comentar una breve semblanza del trabajo que ha realizado en nuestro centro. Tiene como formación profesional una maestría en gestión educativa por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Desde 1909 está colaborando con nosotros, diseñando, impartiendo, evaluando programas y cursos de actualización para maestros en la Ciudad de México. Pero además es un artista de la música. Es integrante de 2 grupos musicales. Uno, Café con Leche Musical, donde es tecladista y vocalista, y en el otro, Alebrijes Huastecos, donde además es escritor de cuentos, narrador y músico. El maestro y yo estamos incursionando en un programa para efectivamente ver cuál es esta nueva realidad de leer y escribir en línea. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro para que podamos dar respuesta a estas inquietudes que tenemos sobre cómo nos estamos comunicando en la red. Gracias. Hola, maestra, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también, Arturo, por presentarme y darme el espacio. Pues primero quisiera decirles que estoy muy contento y estoy muy emocionado porque es la primera vez que participo de esta manera en el aniversario de nuestra institución. Y pues solamente es un orgullo sumarme a estos festejos y a esta celebración de esta institución tan importante. Y bueno, dentro del marco del aniversario, pues vamos a hablar de qué es leer y escribir actualmente. Cómo es que debemos pensar la lectura y la escritura a partir de la realidad digital que nos está invadiendo y sobre todo con la pandemia pues se multiplicó pues a pasos agigantados y nos da la oportunidad de replantearnos como docentes. Y pues para ello vamos a iniciar. Bien, pues el tema central se llama leer y escribir en la red en el marco de la escuela pública. ¿Por qué la escuela pública? Pues porque es nuestro campo de trabajo. Nosotros nos debemos enfocar como maestros del centro de actualización al trabajo con los maestros de la escuela pública. Y bueno, esto de la escuela pública lo englobé en un enunciado que me parece muy importante, ¿no? ¿Cuál es la tarea del docente en el fomento de la alfabetización inicial? Primero, hay 4 elementos que van a guiar esta presentación. El primero es el papel del docente. ¿Qué es un docente y cuál debe ser la misión del docente? Segundo, ¿cuáles son los procesos de alfabetización que debemos seguir a pesar o a favor de la digitalización? El tercero es la digitalización en sí, ¿no? Cómo ha afectado los procesos comunicativos y cómo se ha introducido, aunque no queramos, dentro de la realidad educativa en las escuelas. Y por último, la parte de la escuela pública, enfocándonos a lo que nos está pidiendo la nueva escuela mexicana para trabajar dentro de la formación de los alumnos en la educación básica. Bien, primero, vamos a ver cómo nos ven
¿Y qué es lo que somos como docentes en el aula? Primero, los maestros de las escuelas son vistos como personas que ya nacen con la capacidad de dar clases, con la capacidad de formar o diseñar las mejores estrategias para el logro de objetivos. Muchas veces no se valora todo este trabajo que hay atrás de planeación, de preparación, y como de estar como a la vanguardia de estos procesos. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que ahora en la pandemia, que pues, nos obligó a transformar nuestras formas de abordar las sesiones a todos los niveles. Me ha tocado ver con los maestros con los que hemos trabajado en cursos a distancia, este avance impresionante que han tenido de que empezó la pandemia ahorita, ¿no? Ya empiezan a manejar procesos y nuevas plataformas, empiezan a descubrir aplicaciones y las introducen de una manera extraordinaria dentro de sus sesiones diarias. Por lo tanto, una de las perspectivas que tenemos es que esta parte de que los docentes no es que nazcamos con esa habilidad para dar clases, sino que la vamos formando a través de nuestro compromiso, nuestro cariño, esa emoción que sentimos cuando entramos al aula a dar una clase y nos dan nervios. Eso es lo que nos impulsa a ser docentes, eso es el maestro, sobre todo el maestro de hoy en día, ¿no? Aquel docente que se adapta y transforma su práctica en pro o en beneficio de sus alumnos. Ese es digo, tradicionalmente los profesores se dedican a resolver y enfrentar situaciones extra aula, ¿no? Que pueden ser situaciones familiares, situaciones socioeconómicas, la falta, inclusive, como lo mencionaban en la conferencia anterior, la falta de tecnología, cómo afecta el desarrollo de los niños. Entonces, los maestros se enfrentan cotidianamente a ello, es algo que es una realidad, no estamos descubriendo el hilo negro, pero igual, los maestros encuentran siempre esa solución a través de su compromiso. Algo que es difícil a lo que se enfrentan los maestros en las escuelas es que es difícil que se les reconozcan aquellos esfuerzos y procesos, ya que los resultados que ellos tienen se miden de una manera, pues digamos, estandarizada y arbitraria, en donde no se toman en cuenta todos aquellos esfuerzos que los profesores hacen de manera personal. Y el otro punto, y es el que nos lleva a replantear esto de leer y escribir, y que ahora se tiene que hacer de manera digital, es que los profesores que están en las escuelas siempre se enfrentan a los cambios que vienen acompañados de los cambios generacionales. Ese es el proceso de las sociedades. No es que las sociedades cambien debido como por espontaneidad, sino más bien que cambian porque las generaciones vienen cambiando y las generaciones que vienen atrás de nosotros piensan diferente. Entonces el mundo deja de ser, entre comillas, nuestro para ser de ellos. Y eso es lo que los maestros tienen que enfrentar y por eso es necesario que se adapten dentro de su aula. Y bueno, vamos a ver entonces, a través de lo que estamos planteando aquí, cuáles son las preguntas que debemos contestar como actualizadores del centro, es pensar cuál es el rol que debemos jugar como maestros frente a la digitalización. ¿Será estar en contra de ella? ¿Será introducirla? ¿Será conocerla? ¿Será estudiarla? ¿O cuál es el rol? El otro, el maestro debe enfocar sus energías al uso de las tecnologías o debe enfocar sus energías al conocimiento teórico de la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Qué es lo que debe hacer el profesor frente a este cambio de la era digital? Y por último, ¿cuáles son las herramientas y los elementos que el maestro puede utilizar para empezar a leer y escribir con sus alumnos en la red? Y bueno, para eso, primero tenemos que tener en cuenta que el leer y escribir en la red no implica que tengamos que dejar al lado la alfabetización o este acceso a las letras como un proceso de asimilación y comunicación de manera convencional, como lo marca, por ejemplo, la UNESCO, ¿no? O sea, el derecho
de poder acceder al conocimiento de las letras y poderse comunicar con todos. Eso es alfabetización. Dentro del estudio de la alfabetización, sobre todo para educación básica, pues tenemos la alfabetización inicial, tenemos la alfabetización continua, que aquellos que se dedican a estudiar esto de la alfabetización, pues hablan de que esta nunca se termina, siempre está en constante cambio y en constante asimilación. Y bueno, ¿no? Lo que sí tenemos que cambiar con respecto a esta parte es cómo enseñamos a leer y cómo enseñamos a escribir. Tenemos que romper con los paradigmas y los esquemas de la enseñanza y la lectura de manera tradicional, en donde solamente le brindamos al alumno las posibilidades de codificar y llevar los textos a la oralidad. Leer y escribir es mucho más profundo. Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a lograr romper con esta parte de la lectura y la escritura, enseñanza y trabajada de manera tradicional? Pues descubriendo cómo es que están leyendo y escribiendo nuestros alumnos. Y para ello, para poder tener este descubrimiento, tenemos que saber verdades muy precisas y muy crudas con respecto a la tecnología y nuestros alumnos. Son verdades que están ahí, a veces las entendemos, pero no las interpretamos y no las usamos a nuestro favor. Y pues aquí las tenemos, ¿no? Es una verdad, es un hecho que los alumnos se conectan a la red cada que tienen oportunidad. Entonces es un factor que podemos utilizar a nuestro favor. No es que les dejemos de tarea que se conecten, ellos ya lo hacen. Otro factor importante, otra verdad importante es que los alumnos encuentran en la red todo lo que quieren. O sea, yo creo que no podría haber alguien que se atreviera a decir que no podría encontrar algo que quiera buscar dentro del Internet. Todo está ahí. ¿Cuál sería la tarea entonces con respecto a esto? No podemos prohibirle al alumno o no podemos impedir que el alumno busque cosas en la red. Lo que sí podemos y se puede hacer a través de la escuela es enseñarle a gestionar estos procesos, ¿no? Enseñarle a depurar y a seleccionar la información que realmente le sea provechosa. Bueno, el punto 3 viene de la mano con lo anterior. Otro aspecto importante es que, por lo menos aquí en la ciudad, en donde trabajamos los profesores del centro, y las zonas urbanizadas, ya la mayoría de las personas, que no son todas, pero la mayoría cuentan con un dispositivo en el cual pueden acceder a la red, y eso también puede ser en beneficio. Y bueno, por otro lado, es mucho más llamativo ver videos en TikTok, estar en Instagram, entrar a Facebook, usar el Twitter para escribir, que hacerlo de manera tradicional. Y el Internet se ha convertido en el nuevo sistema de entretenimiento. O sea, desplazó a la televisión, desplazó inclusive muchas veces hasta el cine, y más ahora en la pandemia, ¿no? Estamos viendo que el Internet y todas las aplicaciones y lo que encontramos en la red han desplazado a lo que nosotros como adultos, por ejemplo, nos gustaba hacer. Ahora ya se puede hacer en la comodidad de tu hogar a la hora que tú quieras. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con todo esto? ¿Cómo podemos retomar la tecnología en el marco de la educación? Primero, tenemos que entender que las conexiones a Internet y la tecnología son medios de comunicación que nos van a permitir entablar relaciones con otros individuos. Eso es algo bien importante que a veces nos cuesta como introducir dentro de la escuela. Preferimos o se prefiere esta parte de pensar que el contacto físico es como la mejor y que las tecnologías nos van a ayudar a fundamentar o apoyar la enseñanza tradicional, y no, más bien debe ser al revés. ¿Cómo usamos la tecnología para enriquecer nuestra práctica cotidiana? Y bueno, la tecnología pues ha estado presente desde hace mucho tiempo y ha habido cambios importantes. Primero, hay una doctora que se llama Carlota Pérez, que escribió un libro en el 2008 que se llama
Revoluciones Tecnológicas y el Capitán Financiero, en donde describe justamente estos procesos que les platicaba al principio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A qué se deben los cambios? ¿Cómo es que abordamos las tecnologías? ¿Por qué es necesario adaptarse? Entonces ella dice justamente esto, que las tecnologías aparecen y no es que la tecnología por sí sola provoque el cambio generacional o el cambio en las formas de vivir, sino más bien es cómo las personas utilizan esa tecnología lo que provoca el cambio, lo que les comentaba hace un momento, de que los alumnos ya utilizan las redes sociales, utilizan toda la tecnología como parte integral de su vida cotidiana. Y estas innovaciones tecnológicas pues se dan teóricamente a través de estudios cada 30 o 40 años, pensando en los avances tecnológicos y cómo los usan. Como les decía, pues el propósito del Internet, desde su origen, es entablar relaciones y compartir información, o sea, comunicarnos. Por lo tanto, bajo ese hecho debemos nosotros replantear el uso del Internet y las redes dentro de nuestra aula. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta con el uso de la tecnología en la educación es que nosotros también tenemos la responsabilidad como docentes de apropiarnos de los nuevos conocimientos en el uso de la tecnología. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos aprovechar los conocimientos que los alumnos ya tienen con respecto a este proceso del uso de la tecnología. Y pues de ahí tenemos esta parte, ¿no? De que actualmente contamos con todo lo que necesitemos para nuestras clases de manera virtual. Hay bibliotecas, hay museos, hay paseos. Ustedes pueden entrar a una página internet y dar un paseo gratis, totalmente virtual, pero gratis. Por ejemplo, en Génova, Italia, ¿no? Y ver todas estas construcciones de cerquita. Y sobre todo con el tipo de tecnología que tenemos ahora, donde las pantallas parece que podemos tocar las cosas, nos permiten hacerlo esto vívido. Esos son elementos que nosotros debemos retomar. Y al final, recordar que la tecnología nos va a permitir manejar información y dar entretenimiento. De esta manera podemos utilizar, teniendo en cuenta estos elementos, podemos utilizarlos al interior de las aulas. Y bueno, si nosotros logramos empezar a introducir de una manera organizada, que más adelante lo voy a platicar, esta parte del uso de las tecnologías, vamos a tener varias ventajas. Recordemos que uno de los enunciados que están manejando, inclusive desde aprendizajes clave y ahora con la nueva escuela mexicana, es que la educación debe ser integral, debe ser social, se deben tomar en cuenta las necesidades y los intereses de los alumnos para lograr un aprendizaje significativo. Y pues, qué mejor que retomar lo que a los alumnos les llama la atención y se han apropiado de manera social, hablando de redes sociales, de uso de tecnología, y llevarlo al aula. Y bueno, el uso de herramientas digitales o contenidos digitales aumenta la motivación del alumno. Esto quiere decir que el proceso se vuelve más natural al utilizar los intereses que ellos tienen fuera de la escuela. Los contenidos, muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, construcción de blog, de página web, escritura de Twitter, publicaciones en Facebook, propician el aprendizaje colaborativo y facilitan que los alumnos formen parte de los proyectos, porque al final no van a estar pensando en tengo que aprender esto para la escuela, sino más bien estoy utilizando lo que yo sé para cumplir con las actividades de la escuela. Por otra parte, los contenidos educativos, cuando los trabajamos de manera digital, quedan resguardados en la red para siempre, y de esta manera los alumnos pueden consultarlo, retomarlo, compartirlo cuando ellos quieran. De esta manera,
los contenidos digitales favorecen el aprendizaje, favorecen la autonomía de los alumnos y permiten sobre todo que el alumno se sienta partícipe de lo que está haciendo. Al final, los contenidos digitales lo que nos van a dar es la posibilidad de tener un resultado donde realmente hay un proceso de aprendizaje si las tecnologías se usan de una manera adecuada, como elementos para la construcción de un conocimiento y no nada más como apoyos. Por supuesto, en el uso de las tecnologías digitales y las plataformas hay riesgos que están presentes, no los podemos ocultar, y sobre todo porque ya están siendo estudiados y ya nos están diciendo qué está pasando. Primero, el uso de las tecnologías provocan o nos pueden llevar al bullying cibernético, que es tratar de intimidar, tiranizar o acosar a alguien a través de una computadora. O incluso, bueno, eso de atrás de la computadora incluye las redes sociales y las tecnologías que tengan de contacto e intercambio de información. Tenemos también ciberacoso, que es el acoso que puede ser violento, puede ser sexual, o simplemente como molestar a alguien a través del uso de alguna de las tecnologías. También los alumnos, al utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, están expuestos a ser víctimas de ciberdelitos, y que son los delitos que se cometen como fraudes, engaños, secuestros, a través o teniendo como medio de comunicación la pantalla de un ordenador. También tenemos, por ejemplo, ya en el uso de las actividades, tenemos el flame o flaming, que es cuando ya logramos introducir a los alumnos a nuestra actividad, hay alumnos o hay, sí, alumnos que pueden empezar a romper nuestra dinámica a través de escribir comentarios que empiecen a provocar controversia, pero de manera intencional, con la idea, básicamente, de romper con la armonía que se esté trabajando. Y por último, tenemos el grooming, que es algo muy delicado, y bueno, de ahí se derivan, por ejemplo, del grooming se deriva, por ejemplo, también el sexting, que es cuando alguien, sobre todo principalmente adultos, pero ahora también ya está dando en jóvenes, por eso surgió el término de sexting, en donde hay contacto, se empieza a establecer amistad con la firme intención de tener actos sexuales con aquel que se hace contacto. Estos son los más significativos. Hay muchos más problemas que vienen del uso de la tecnología. Hay que tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros empecemos a trabajar con esto en el interior de las aulas, se vuelven también nuestra responsabilidad. Así como nosotros estamos encargados de la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos en el aula, también en la red, sobre todo en el uso de las tecnologías. Para ello, ¿cómo podemos intervenir y prevenirlo? Primero, conocer los factores que lo provocan. Hablando específicamente del acoso, del ciberacoso, del bullying cibernético, normalmente y bajo estudios se ha notado, se ha descubierto que no solamente cibernético, el acoso cibernético, sino el acoso, el bullying en general, se derivan de problemas de personalidad, ¿no? Donde los niños o los buleadores son individuos que tienen problemas para interactuar y es más fácil para ellos agredir. También puede ser problemas familiares. También los estudios dicen que la mayoría de los niños que tienen o que hacen bullying son individuos que tienen problemas en sus casas, vienen de familias rotas, vienen de familias que no les ponen atención, y eso es muy importante con respecto a ubicar cuál es el problema. Y también tienen que ver factores escolares y los factores sociales, en donde podemos analizar si el alumno lo que quiere o es buleador porque quiere formar parte de un grupo y no lo permite. A través de la identificación de algunos de esos factores, cómo podemos atacar este tipo de problemas. Otro
otra situación es que siempre tenemos que tener la posibilidad de que haya canales de comunicación siempre abiertos para conocer la presencia de alguno de estos problemas. Eso nos va a dar la posibilidad. Esto es responsabilidad del docente. Por otro lado, tener reglas estrictas para cuidar la identidad y la privacidad de los estudiantes cuando estemos trabajando con esto. Otra situación para evitar esto y prevenirlo es tener reglas estrictas para el envío de archivos y el contacto el contacto con alguien, y el compartir información con alguien más. Es importante también que cuando los maestros estén participando con esto, en caso de que sean menores de edad, tengan un contacto y siempre importante con los padres de familia, ya que ellos son los que nos permiten como vigilar a los alumnos y también son los responsables, compartimos la responsabilidad con ellos. Y por último, tener un control estricto sobre el uso de las tecnologías. Bien, ¿cómo vamos a lograr este control estricto en el uso de las tecnologías? Primero, sabiendo qué es lo que vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Para eso tenemos aquí la definición de qué son las herramientas digitales y cómo las podemos usar. Y bueno, una herramienta digital es aquella que nos permite a través de un soporte tecnológico almacenar información. Es importante que tengamos en cuenta de que el simple hecho de usar herramientas tecnológicas no garantiza el cumplimiento del objeto educativo. Es necesaria la intervención pedagógica del profesor. O sea, el profesor sigue teniendo un papel fundamental en la formación de los alumnos a través de estos procesos. Y el otro elemento que les comentaba y que se los mencionaba al principio de esta lámina es que para poder controlar y gestionar todo esto, se tiene que tener un conocimiento muy preciso para la correcta selección de las herramientas y los contenidos digitales. Bueno, aquí les presento algunas herramientas para el resguardo de la información. El más común y el que se ha utilizado mucho sobre todo es el blog. Hay diferentes tipos de blog. Tenemos el blog de aula, que es donde los maestros y los alumnos pueden compartir lo que van aprendiendo. El blog de centro, que es un blog que se hace a través de centros educativos. El blog del docente, donde el profesor comparte información e interactúa con los alumnos. El blog de proyecto, que es se puede ocupar como un diario de los procesos que se van trabajando al interior de las aulas. Y por supuesto el blog del estudiante. Hay muchos lugares donde se pueden trabajar los blogs. Yo me puse como a revisar más o menos qué podría ser y encontré varios, pero los más utilizados porque son muy amigables en su trabajo, tenemos estos, el Blogger y el WordPress. Son muy amigables y son de muy fácil contacto con las personas que lo queramos compartir. También tenemos que los maestros pueden crear sitios web para el trabajo de sus sesiones de manera digital, digamos. Para ello podemos utilizar Wix o Genial.ly. Son plataformas muy amigables que permiten alojar dentro del mismo sitio blogs, espacios cibernéticos, que nos van a dar la posibilidad de controlar y observar cómo los alumnos interactúan sin tener que estar creando diferentes sitios para trabajar los diferentes contenidos digitales. De ahí pasamos a esta parte de qué son los contenidos digitales. Los contenidos digitales son aquellos elementos que dan forma a las herramientas. Tenemos, por ejemplo, documentos de texto que digamos serían como los que hacemos en Word y eso. Para ello, ¿qué es lo que nos permite darle al alumno la información que nosotros queramos compartir o que se trabaje? O
transportado a lo que estamos haciendo ahora con la lectura y la escritura de manera digital, ¿qué es lo que queremos que los alumnos lean? Google es una plataforma que nos permite compartir textos y sobre todo que los alumnos los manejen, si nosotros lo permitimos, inclusive hasta los modifiquen. Pero también podemos usar Telegram, por ejemplo, que también es una plataforma muy amigable para la modificación de textos y el trabajo de las mismas. También podemos realizar presentaciones multimedia. Aquí les pongo algunas de las plataformas que nos permiten hacer algunas presentaciones multimedia de manera interactiva y transformarlas en presentaciones llamativas que atrapen a los alumnos. También podemos diseñar imágenes que le den forma a nuestra herramienta. Y bueno, aquí les pongo algunas plataformas que nos permiten. Por ejemplo, tenemos PicMonkey, que permite editar las fotografías y aplicarles efectos, añadirles objetos. Inclusive PicMonkey y también esta de PicTorch permiten de alguna manera crear como actividades interactivas con la misma imagen. También podemos crear videos que nos permitan interactuar con nuestros alumnos y para ello pues podemos usar Edpuls y Notebookcast, que son plataformas que permiten sobre todo la interacción con plataformas como Classroom y Moodle. Permite crear los vínculos directos con estas plataformas y de esta manera hacer los videos de manera interactiva e integrarlos a las actividades que nosotros diseñemos en nuestras aulas. Y por último tenemos los libros interactivos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los que les he presentado nos permiten que el alumno empiece a leer y a escribir de manera digital. No quiere decir con esto que el papel y las bibliotecas ya vayan a quedar en el olvido y nunca más tengamos que ir a ellas. Lo que sí tenemos que hacer es empezar al alumno a introducirlo a la lectura y la escritura de manera digital. ¿Por qué? Porque recuerdo, bueno, desde el punto de vista teórico, hablar de la lectura y la escritura tiene que ver con cómo enseñamos los códigos a los alumnos para el trabajo o el proceso de comunicación. Para continuar con esto, tenemos que pensar que la lectura de manera oficial se ha convertido, o de manera tradicional más bien, se ha convertido en un proceso que se puede pensar como de élite, ¿no? Normalmente, esta pregunta me gusta hacerla mucho con los compañeros que asisten a los cursos que yo imparto. Les digo, ¿qué haces cuando, qué preparas cuando te piden que leas algo en voz alta? Y la respuesta es palabras más, palabras menos, pero se engloban en esto de que lo primero que hago es pensar en los signos de puntuación, empezar a leerlo con voz fuerte y firme para que todos me entiendan. Bueno, entonces tú estás llevando las grafías a una decodificación y lo estás llevando a través de tu oralidad. Pero realmente eso es leer. Y tenemos ahí un debate, ¿no? Y bueno, para hablar de la lectura no es solamente decodificar. La lectura tiene que ver con cómo interpretamos el mundo que está afuera a través de imágenes, a través de las letras y el entendimiento de los códigos. El uso de las tecnologías digitales es el uso de nuevos códigos de interacción entre los alumnos. Si nosotros aprendemos a utilizar estas tecnologías para enseñar a leer, le vamos a permitir al alumno que realmente empiece a apropiarse del sistema de lectura y le empiece a encontrar un uso de manera real a lo que está leyendo. Sobre todo, porque tenemos que tener en cuenta que la lectura no siempre se interpreta igual para todos. Depende mucho esta comprensión lectora del contexto y el conocimiento que el alumno tenga del mundo. Si nosotros introducimos las tecnologías, le estamos dando la posibilidad de entender el mundo que está a su alrededor.
Y por otro lado, cuando empezamos a escribir, tenemos que pensar en la escritura como un sistema, un proceso que le va a permitir al alumno expresarse, porque normalmente en las escuelas nos limitamos solamente a hablar de la escritura como un proceso que tiene que ver con el análisis del producto, o sea, lo que el alumno escribe, cuando el producto de lo que el alumno escribe solamente es la punta del iceberg. Atrás de todo eso del producto, pues están las construcciones que el alumno tiene, está el proceso por el que el alumno se haya guiado para la construcción de esto. La tecnología lo que nos va a permitir es que el alumno se vuelva o se exprese de una manera auténtica. Y bueno, estos elementos que les acabo de mencionar, tanto tecnológicos como teóricos de la enseñanza de lengua, ¿en dónde lo encontramos dentro de la oficialidad? Recordemos, entre otras cosas, que nosotros pertenecemos a un sistema de educación formal, en donde no podemos dejar de lado las exigencias y las directrices que nos marca pues el órgano rector, en este caso la Secretaría de Educación, y por eso es importante retomar y ver en dónde entra esta parte de las tecnologías dentro de la oficialidad en la educación. Para eso tenemos que tomar en cuenta que la nueva escuela mexicana tiene un plan a 23 años. O sea, tienen planteado que dentro de 23 años van a hacer una evaluación de lo que se está haciendo ahora y ver los alcances que han tenido. Se habla acerca de una formación integral de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Se habla acerca de que no solamente se va a educar de manera inicial, sino que o inclusive llegando a la educación terciaria, no termina la educación de los individuos. Se debe buscar una actualización, una profesionalización de aquellos individuos y sobre todo formarlos en un aprendizaje de los avances del conocimiento. Aquí lo puse de otro color porque es la que nos está diciendo que tenemos que introducir lo que está fuera de la escuela dentro de la formación de los alumnos. Y bueno, por último se habla acerca del fomento de la identidad, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación, la transformación de la sociedad, respeto a la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, por lo tanto, hay principios pedagógicos que rigen la nueva escuela mexicana, que hasta ahorita todavía están retomando los que surgieron de los aprendizajes clave. Y tenemos esto, ¿no? El estudiante está al centro, tomar en cuenta los saberes previos, ofrecer acompañamiento a los alumnos. Pero me llaman la atención estos tres, donde dice, ¿no? Conocer los intereses de los alumnos, como les mencionaba al principio de estas láminas. Los alumnos se interesan en las redes, todo el tiempo están ahí. Es difícil sacarlos de ese proceso. Se habla acerca de estimular la motivación intrínseca de los alumnos y reconocer la naturaleza social del conocimiento. ¿A qué me refiero? Sobre todo me llama mucho la atención este último porque ahora el conocimiento ya no se está compartiendo como antes. El conocimiento ya se está compartiendo a través del Internet. También se habla de propiciar un aprendizaje situado, entender la evaluación como un proceso derivado de la planeación de aprendizajes y modelar el aprendizaje. Y por último viene esta parte, ¿no? Que también me llama mucho la atención y es donde considero que va esta parte del uso de las tecnologías, en donde dice que se debe valorar el aprendizaje informal. ¿A qué se refiere con el aprendizaje informal? Todo lo que los alumnos saben y aprenden fuera de la escuela. Si lo llevamos a la parte que nos mencionaban antes y que se deriva o viene de la parte del constructivismo, es recuperar los aprendizajes previos del alumno para empezar a poder crear un conocimiento nuevo. Promover la interdisciplinariedad y favorecer la cultura del aprendizaje. Bien, ahora, todo lo que les acabo de mencionar, ¿cómo tenemos pensado o cómo se ha pensado transformarlo o introducirlo dentro de la educación formal? ¿Cómo lo vamos a aterrizar en la Academia de Español? Primero, se va a diseñar un diplomado que se va a llamar La tarea del docente en el fomento de la alfabetización en la era digital. Y bueno, ya empezamos con el diseño, el módulo 1,
¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en la educación a distancia? Es justamente lo que les platicaba al principio. Vamos a hacer un proceso de análisis y de autogestión, donde vamos a ver qué es lo que realmente les podemos enseñar a los maestros para que lo hagan en su aula y qué es lo que debemos retomar que ya saben para el uso de las tecnologías. El módulo 2, la educación en la red, distancia o cercanía, en donde vamos a ver cuál es el papel socialmente, qué papel juegan, cuál es el rol que juegan las tecnologías dentro de la educación de los alumnos, y no solamente la educación formal, sino nos vamos a referir a la educación informal, todo lo que forma al individuo, cómo las redes sociales han intervenido en transformar la vida de los individuos y cómo podemos retomar todos estos elementos a favor de la educación. El módulo 3, vamos a hacer un análisis de qué dice la SEP con respecto a esto, volviendo a esta parte, ¿no? de la obligatoriedad que tenemos de seguir los planes porque somos parte de una institución. Y además, pues, como yo siempre lo digo, ¿no? La currícula básica o la currícula que nos marca la Secretaría de Educación son los conocimientos mínimos a los que debe acceder cualquier individuo, por lo tanto es nuestra responsabilidad trabajarlos con ellos. Y el último módulo que vamos a tener en este diplomado es diseñar con los maestros estrategias de lectura y escritura a través de las plataformas, de los sitios web que les acabo de mencionar anteriormente, que no es que los vayamos a descubrir, sino más bien los vamos a sistematizar de una manera formal, sobre todo en esto de que los alumnos ya no leen y escriben en papel, los alumnos ya leen y escriben en línea. O sea, no es que vayamos a innovar con este proceso de adquisición, asimilación de la alfabetización, ya está aquí. Lo único que pretendemos o lo que hemos decidido, o he decidido más bien en este proceso, es que tenemos que trabajar con los maestros a sistematizar dichos procesos y darles una intención educativa a través del cumplimiento de objetivos que se planteen durante este diplomado. Y bueno, por mi parte es todo con el uso de las tecnologías y la lectura y la escritura. Agradezco mucho su atención. Agradecemos mucho su participación, maestro Antelmo Vidal Arteaga, miembro de la Academia de Español de nuestro Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Ahora, recuperemos algunas preguntas por parte de nuestros invitados. A quien desee externar alguna pregunta o inquietud, le solicitamos sea tan amable de utilizar el chat. Continuemos con nuestros micrófonos silenciados, por favor. Nuestra primera pregunta dice, ¿para quién representa mayor reto? ¿Para los estudiantes de educación básica, que en su mayoría son nativos digitales, o para nosotros, los docentes? Pues yo consideraría que de los dos, de diferente manera, pero implica un reto para ambos. Por el caso de los maestros, hablando específicamente, yo hablaría de los maestros que ya tenemos algunos años en esto y que nos cuesta un poquito de trabajo la tecnología. Yo creo que ese sería, digamos, el principal reto de nosotros en cuanto a conocer las plataformas, dedicar un tiempo, porque sí necesita uno sentarse a buscar las plataformas o las aplicaciones que nos puedan ayudar. Ese sería como en ese caso. El otro reto que yo consideraría de algunos compañeros de educación básica es un cierto tipo de resistencia a incluir las tecnologías dentro de un sistema educativo formal, que de entrada es un proceso, pues digamos, normal, ¿no? Todo lo nuevo y lo que implique un cambio siempre implica resistencia, es una máxima de la sociedad, que tiene que ver con el desconocimiento de los procesos y muchas veces las ventajas. Ha pasado de muchas maneras a lo largo de la historia y es comprobable inclusive de manera, a través de experiencias propias, ¿no? Y para los alumnos, yo creo que el reto estaría en tratar de romper, porque ellos también tienen como su chip, ¿no? De que no, pues la escuela es para una cosa y lo que yo hago fuera es para mi diversión y mi esparcimiento.
Yo creo que eso podría, no en igual profundidad que para los maestros, pero para los alumnos sí implicaría un reto, tratar de utilizar, entender ese lazo que hay entre lo que yo hago fuera y lo que debo hacer para la escuela, porque recuerden que normalmente la escuela, ellos la ven como una obligación, entonces no van a gusto. Entonces, tratar de introducir las tecnologías, pues se va a convertir en ellos como en, ay, ¿lo hago o no lo hago, no? Entonces, esto va a depender mucho de cómo el docente plantee estas actividades con ellos. Va a tener que ver con cómo es el proceso de introducción por parte del docente. Lo que les decía en una de las láminas, ¿no? O sea, el uso de las herramientas, todo esto, no garantiza por sí solo el éxito, sino más bien de cómo el maestro utiliza esos saberes para introducirlas. Entonces, recordemos también que, y variedad de autores siempre lo dicen, ¿no? Daniel Cassani lo menciona cuando habla de evaluación, Celestín Freinet cuando habla de la pedagogía moderna, o cuando habló de la pedagogía moderna lo mencionó, Emilia Ferrero también lo menciona en cuanto a la reflexión inicial, y dicen que a nadie nos gusta aprender o hacer actividades por obligación. Entonces, yo creo que esa sería la parte, ¿no? De el romper con ese reto que podría significar en los alumnos, sería la posibilidad de cómo el maestro las introduce de una manera oficial. Muchas gracias. Una siguiente pregunta es, ¿consideras que se ha modificado para los escolares en educación básica su perspectiva de lo que significa su educación y el papel que desempeñan sus profesores? Pues, híjole, es que está muy complicada esa pregunta. Pues yo pensaría que tradicionalmente o de manera, digamos, oficial, es todavía, o sea, a nivel social todavía no rompemos con la figura tradicional de la educación. O sea, seguimos pensando en la escuela como un edificio en donde vamos a pasar un rato para que nos enseñen cosas y después nos las tengamos que aprender para pasar un examen. O sea, socialmente seguimos viendo a la escuela de esa manera, aunque desde los 90 de manera oficial a través de UNESCO se ha tratado de cambiar este enfoque de la educación, ¿no? Pero por otra parte tenemos, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia. La pandemia, desde mi perspectiva, hizo muchas cosas, en cuanto a educación, hizo muchas cosas para bien y muchas cosas para mal. Las cosas para bien, considero que permitió que los maestros se modernizaran por obligación, empezaran a conocer y manejar tecnologías por obligación, o al menos la mayoría lo han hecho. Para mal, rompió con el contacto, que es importante, bueno, desde mi perspectiva es importantísimo tener ese contacto con los alumnos, por lo menos de esta manera como lo estamos haciendo ahorita. No es lo mismo interactuar con una pantalla, que un cuestionario y actividades que yo tenga que contestar solo, a interactuar como lo estamos haciendo, porque ya hay un intercambio de ideas, ya hay un intercambio de perspectivas. Inclusive, cuando nos vemos en la cámara, pues vemos los gestos que está haciendo el otro, o a lo mejor sí, también vemos los gestos de aprobación y esto. Entonces, la respuesta sería para mí, yo creo que socialmente la imagen de la escuela no ha cambiado. Considero que a través de la pandemia, o a raíz de la pandemia más bien, la imagen del docente se ha ido transformando, pero no se ha consolidado, no se ha consolidado. Seguimos en este proceso de qué es el docente en la tecnología, qué es el docente en pandemia. Socialmente, pues tenemos muchas cosas que nos impiden definirlo todavía, pero eso solamente el tiempo lo va a dar. No se puede hacer de un día para otro, menos hablando de educación, en donde trabajamos con seres humanos que piensan y actúan todos de manera diferente. Muchas gracias. Tenemos muchas felicitaciones para usted, maestro. Una pregunta más. Los nativos digitales se expresan de manera diferente con diferentes códigos. ¿Tendríamos que adaptarnos a su lenguaje o seguir con los signos formales? Los dos, yo diría que los dos. Pensemos que la tarea de enseñar lengua es
enseñarles a los alumnos a manejar un código que todos manejamos, que es el código de lectura y escritura que conocemos, que algunos autores llaman el sistema convencional. ¿Qué es esto? Leer y escribir o lograr comunicarme como lo hacen todos los demás. Pero hay códigos que nosotros hemos aprendido a través de la interacción con nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en la carretera, pues conocemos todos lo que significan las señales. Por ejemplo, ¿no? O cuando vamos en el metro, muchas veces no es necesario que leamos lo que dice la estación donde nos vamos a bajar, simplemente con la pura imagen estamos leyendo la imagen y sabemos dónde bajarnos, ¿no? Por ejemplo. También, sobre todo ahorita con la era digital, yo mismo, por ejemplo, lo hago, ¿no? El abreviar mucho las palabras para escribir mensajes, porque es más fácil. Digamos, todos esos códigos pues, no son como formales, pero forman parte de nuestra vida. Yo les preguntaría, ¿no? ¿Por qué no usar esos códigos dentro de la educación formal para fundamentar lo que es lectura y escritura y hacer lo que dice el enfoque? O sea, el enfoque dice, primero vamos a ver qué es lo que el alumno ya sabe de leer y escribir, para después empezarle a enseñar los sistemas de lectura y escritura convencionales para que logre comunicarse con quien sea. Entonces yo considero que sí, efectivamente los nativos tienen un código muy diferente de comunicarse con sus iguales. Yo mismo de repente tengo que preguntarle a mis hijos, oye, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pues ya me dicen y empiezo a comunicarme con ellos de esa manera, ¿no? Yo considero que sí sería importante conocer esos códigos, llevarlos a la educación, pensando sobre todo en esta parte de que es importante retomar lo que el alumno ya sabe, trabajarlo en el aula para después llevarlo a la construcción gramatical de formal, que no deja de ser parte fundamental del enfoque de la enseñanza de lengua. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se recuperan las prácticas sociales del lenguaje en este contexto digital? Pues en el mismo uso de las tecnologías. Volviendo al concepto que les manejaba, ¿no? Las prácticas sociales del lenguaje es todo aquello que nosotros hacemos para comunicarnos, que puede ser escrito, puede ser hablado. La más común, sobre todo cuando estamos en el uso de las tecnologías, pues es la escritura. Si grabas algún video, pues también la oralidad y todo esto, ¿no? El simple hecho de manejarlas, incorporarlas a la formalidad, nos permite justo eso, rescatar la parte social. Lo que pasa es que considero que hay como un sesgo en el entendimiento de esto de los sociales del lenguaje. Pensamos que primero debemos formalizar en la escuela para después enseñarles a utilizarlo afuera. Y no, es al revés. O sea, tenemos que ver cómo se comunican afuera para que él mismo a través de la formalidad educativa vean si lo están haciendo bien y si realmente están logrando comunicar lo que están queriendo comunicar, valga la redundancia. Digamos, hablando metodológicamente, desde mi perspectiva, la forma más simple, o la forma más, no simple, la forma más importante y la forma más adecuada desde mi perspectiva, de poder trabajar de esta manera e introducir todo lo que queramos, no solamente las tecnologías, sino todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir, es el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos permite eso, sobre todo como se trabaja con la producción o un producto final que se debe socializar, ya desde ese punto se está trabajando la socialización del aprendizaje y la socialización de la comunicación.